Buenas tardes a todos. Les quiero comentar sobre un sueño que tuve como hace 20 años o un poco más. En ese sueño yo sentía que era sobre el rapto de la iglesia. Al menos es lo que yo interpreté. En ese sueño yo veía que había un barco en el centro de la ciudad donde yo vivo actualmente y este barco representaba la salvación y yo sentía que ese barco se estaba por ir muy pronto de la ciudad. En el barco había mucha gente también que yo conocía, que conocí en la niñez y que, también vi a algunos familiares. Voy a contar un resumen del sueño porque hay una parte que es personal y la otra parte que no es personal la puedo compartir. Entonces, este barco estaba lleno de personas y estaba por salir de la ciudad, ya se estaba por ir el barco. Yo estaba dentro del barco, pero salgo del barco un rato y voy a la ciudad y veo la gente muy ocupada en sus trabajos, veo gente vestida de traje, mujeres y hombres como que iban y venían de sus oficinas, de sus ocupaciones. Y yo pensaba, pero qué raro que la gente no sube al barco si el barco ya se está por ir. ¿Por qué la gente no sube al barco? ¿Cómo no se dan cuenta que se está por ir el barco? El sentir era, pero ¿qué pasa? Es como que inconscientes o que sonsos que son, estando el barco aquí en medio de la ciudad y ellos no suben, siendo que el barco ya se está por ir. Pero la gente, sabiendo que estaba el barco, estaba muy concentrada en sus trabajos, en sus ocupaciones. Entonces no le daba importancia al barco. Yo seguía preguntándome, como pensando, esto es el colmo, ¿cómo pueden ser tan sonsos que no se dan cuenta que se está por ir la oportunidad? Yo lo que sentía era que la oportunidad para la gente se estaba acabando. Bueno, los sueños, aclaro, son simbólicos. Hay muchos sueños que Dios nos da que son simbólicos y que también tienen una enseñanza. En este caso, yo sentía que era lo que estaba pasando, que la oportunidad estaba en esta tierra, pero que ya se estaba acabando el tiempo para la gente. Y la gente estaba tan metida en sus ocupaciones, en sus afanes, en sus obligaciones, que menospreciaban o directamente ignoraban esta oportunidad de salvación. Lo que yo sentía es que se estaba acabando la oportunidad de salvación. Recuerdo que es un sueño, no es teología, no estoy hablando de teología ni teorías, simplemente cuento el sueño. Luego yo vuelvo a subir al barco y el barco ya estaba a punto de salir de la ciudad. Y bueno, en realidad en ese barco yo ya vi a mi mamá, porque yo le había preguntado anteriormente al Señor que antes de tener el sueño que me mostrara si mis padres iban a salvarse, si mis padres iban a creer en Jesús como su Señor y Salvador. Entonces el Señor me responde a través de ese sueño. En el barco yo veo que mi mamá ya estaba y presente, pero veo que mi papá todavía no llegaba. Entonces me empiezo a preocupar y a sentir una desesperación y le digo al Señor en el sueño, pero papá no está, él todavía no entró al barco. Y entonces el Señor me dice en el sueño, yo escucho, no lo veo, simplemente escucho una voz o un pensamiento que me dice, él no entra todavía al barco por su trabajo, así nomás. Me dijo, en eso yo veo frente al barco una oficina que en ese tiempo, cuando yo tuve el sueño, no existía. Esa oficina no existía en ese lugar, pero en el sueño yo ya la vi. Luego cuando
se hizo la oficina, me acordé que así como se hizo la oficina, yo la soñé. Entonces veo que estaba esa oficina y de esa oficina sale mi papá muy trabajado, muy cansado, como transpirado de una jornada laboral muy larga y agotadora. Y así cansado sale de esa oficina y entra justito al barco. Bueno, así que, y después el sueño, esa parte del sueño se termina. Con esto quiero decirles cuál fue la realidad, porque mi papá ya partió con el Señor. Y bueno, entonces cuando yo tuve este sueño, yo tenía la esperanza que ocurriera el rapto de la iglesia y que, digamos, mi papá no viera la muerte física, ¿no? Pero después me acordé que el Señor nos dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en el cielo. Vamos a ir con Jesús. Eso nos dice la palabra. Bueno, entonces mi papá acepta a Jesús como su Señor y Salvador y se convierte de verdad porque dio frutos de arrepentimiento, dio frutos de conversión. Uno nota cuando una persona experimenta la conversión a Dios, no a una religión. Cuando una persona se convierte a Dios, muestra frutos en su carácter. Y uno de los frutos que muestra es el interés por las cosas de Dios, el interés por escuchar la palabra de Dios, por escuchar predicaciones, mensajes acerca de Dios. Ese es uno de los frutos que evidencian que una persona se ha convertido a Dios y que ha nacido de nuevo. Bueno, así que mi papá experimentó esa conversión, él experimentó la salvación y ya en los últimos tiempos de su vida, en los últimos meses, porque él tuvo una enfermedad y bueno, así que con esa enfermedad él partió, pero yo sé que en poco tiempo, esa es mi confianza, que lo voy a volver a ver. Si ustedes me dirán, pero ¿por qué en poco tiempo? Sí, no sabemos cuándo va a venir el Señor. Por supuesto que no sabemos cuándo va a venir el Señor exactamente, pero ¿cuánto dura la vida del ser humano? Seamos realistas, el ser humano no vive eternamente en esta tierra. Nosotros tenemos un promedio de vida de entre 70 y 80 años y muy pocos llegan a los 90 o pasan los 90. Pero la mayoría, el promedio está entre 70 y 80 años. Esa es la realidad. Por eso digo que en poco tiempo sé que vamos a ver a nuestros seres queridos que han muerto en unión con Cristo siendo creyentes o que se han reconciliado con el Señor. Los vamos a ver pronto porque yo estoy segura que pronto va a ocurrir el rapto de la iglesia. Algunos dirán, pero ¿cómo vas a decir pronto? Si quién sabe, quizás sean 10 años, 5 años. Si te pones a pensar, hace 5 años, las cosas que hiciste parece que fueron ayer. 1 año, 2 años, 3, 4, 5 años. Pasan rapidísimo. Y de aquí a que una persona se prepare para el rapto de la iglesia, necesita tiempo. Algunos pueden prepararse en 1 año, otros en 2, otros no van a tener ni tiempo. Para cuando llegue ese día, ya que no se sabe el día ni la hora, quizás sea tarde. Bueno, yo quise compartir este sueño porque yo estoy segura que el Señor me lo dio. De hecho, que el barco que yo vi representa la salvación y la salvación es Jesucristo. Y es un símbolo que en la Biblia se usa mucho. Si recuerdan, el arca de Noé, cuando ocurrió el diluvio universal, salvó a 8 personas, a Noé y a su familia. Entonces, el arca representa también, aunque fue real, es un tipo de Cristo. Cristo es la salvación. Él es nuestro Salvador
y solamente a través de Cristo podemos ser salvos. Dice la palabra de Dios que hay un solo camino y una verdad, y la vida es Jesucristo. Él es el único camino al Padre y nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. Entonces, yo quiero alentar a las personas que me escuchen que se vuelvan a Dios de todo corazón, que tomen en serio la vida cristiana y que se preparen para el rapto, porque puede ocurrir en cualquier momento. Bueno, este ha sido mi mensaje y en otros videos les voy a comentar sobre otras enseñanzas que recibí de parte del Señor a través de sueños, pero también a través de su palabra. Que Dios los bendiga.